Perfecto, hermanitos. Les decía yo que este ejercicio del sí tiene un poder muy grande. A partir de aquí es el punto de quiebre, hermanitos. Ya vimos los ejercicios precisamente los ejercicios que nos tocó con Zipatli, pero del tercer círculo, recordándole a ustedes que nos tocó hacer un Amoshli, el de Yeyekat, que hablar con nuestra sombra, con nuestro otro yo, si se acuerdan, que atrás debe de estar el sol y estamos haciendo un ejercicio, el de Kali, el de esa introspección de nuestra casa, ¿qué le estamos metiendo en la mente, en el corazón y en todo nuestro cuerpo? Pero también tenemos, hermanitos, hermanitas, la otra parte, ¿no? El de Cuespali. Recuerden que nos vamos a convertir en ese huevo escoyot, en esa energía tan hermosa del, del coyotito sabio, ¿no? Y así sucesivamente venimos haciendo. Últimamente vimos lo de decíamos que que el agua es por unanimidad, ¿qué es el elemento nahuali? De que está en el número 9, sí, pero también nos habla de ese cambio energético, de ese cambio de una u otra forma, hermanitos, nos empodera, nos cuida, ¿sí? Que para fluir, la para fluir realmente necesitamos reorganizar nuestra energía. Nuestro cuerpo es energético, ¿sí? Pudiéramos decir que un 70% es energético, un 75%, 70% es líquido, y ese líquido es energía, ¿sí? Yo les digo por esto, yo lo viví recientemente. Durante la iniciación hubo mucha energía y pues a través de esta plataforma, a través de ustedes, yo les quiero agradecer todo ese apoyo, toda esa empatía que ustedes me dieron. Créame que yo seré muy correspondido con ustedes. Desde el corazón les digo, gracias, Tlazocamati, Nochinoyolo, por todo ese apoyo moral, económico, energético que me brindaron. En esa ceremonia hubo cerca de 300 personas, ¿sí? Tanto el primer círculo de los coyotitos fueron y los tecolotitos, que más, no estuvimos muchos, pero gracias al universo y a todos ustedes y a toda la energía que vibró, logramos terminar precisamente este trabajo. En ese momento la energía estaba vibrando muy distorsionada, porque precisamente había todo tipo de energía. Entonces el abuelito, precisamente, Topilsin, me dijo, ven, te voy a enseñar una técnica, y esa técnica les voy a enseñar ahorita. Me dice, cierra tus ojos y cúbrete de tu energía positiva. Van a llegar van a llegar personas que te van a querer contaminar tu energía. Pero es simple. Cúbrete tú desde ahorita, antes de que iniciemos toda la ceremonia. Me llamó al ladito del abuelito fuego, que estaba ardiendo bonito, que estaba muy vibrante. Entonces, lo que hicimos, dice, une tus dedos acá en la parte de arriba, formando esta figura, pero hacia arriba, no hacia abajo, hacia arriba. Entonces le digo, pero ¿qué significado tiene si es hacia arriba o hacia abajo? Bueno, cuando tú unes estas manos, estás vibrando la energía del universo. Estás pidiendo que tú eres la base y esta punta
de los dedos, es la entrada de la energía. Tú abres y cierras en coordinación con el corazón. Estás pidiendo al universo, a las energías que vibran en la parte de la superficie terrestre, que vibren contigo. Y le digo, ¿y qué pasaría si yo pongo al revés ese triángulo? Bueno, tú estás pidiendo que esa energía de abajo, la energía de baja frecuencia, la energía negativa, pues absorba tu cuerpo, no pasa nada, solo que vibrarás en forma contradictoria, ¿no? Y entonces empezamos a vibrar, dice, cierra tus ojos y imagínate que esa luz, imagínate, al cerrar tus ojos, imagínate que con este ejercicio, conéctalo al momento de vibrar tu corazoncito, observa tu corazón y calla tu mente, empieza a pedir. Pones en tu corazón y sigues bajando en todo tu cuerpo. Estás conectando tu corazón, tu mente, tu cuerpo, tu espíritu con la energía del universo. Y pues pídele a quien tú quieras pedirle que en este momento tú estés protegido por ellos. ¿Sí? Después de ese momento, pues yo me sentía muy presionado, muy nervioso. Después de hacer ese ejercicio, hermanitos, con este ejercicio, vibrando, dices que somos tonal, sí les he hablado, hemos hablado del tonal. El tonali es la energía del sol, es la energía de la luz que emite Tonatiuhtli. Por eso decimos, es el generador de luz y calor. Y tonal precisamente es esa energía. Y nosotros somos tonal, somos energía. ¿No? Entonces, eso comprende, hermanitos, que nos protege y que vibra. Y el día de hoy yo les quiero compartir eso, uniendo con cuando hice este ejercicio. Entonces, yo voy a tratar de irlo enriqueciendo. Uno, una de esas acciones, desde mi experiencia, eso me pasó. Y recientemente, el día de ayer, que pues me tocó pues, estar en la Cámara de Senadores pues llegó muchos hermanos. Yo pude leer a muchos abuelitos, a muchos hermanitos, pues que iban con otra intención, vibraban, vibraban totalmente contrario a lo que nosotros estamos intentando hacer. Por eso al final del video yo les dije, Namechtlazohtla no yolo. Todo lo que hagas, hazlo con amor. Ese amor se te va a retribuir. Si la otra persona vibra con su propia energía solamente, tú baja esa energía a donde tenga que estar. Tú no permitas que se te contamine. Llegaron de diferentes estados, pero llegaron también con los que tienen la mentalidad occidental, que mira, te invito a esto, te invito a esto. Nosotros vamos a bajar un programa para ti económico para que edites esto y esto. Pero uno lee, ¿no? Lee las energías y dice, no, pues tú te quieres beneficiar a ti personalmente, pero bueno, solamente decimos, gracias, Tlazocamati. Un hermanito se acercó, dice, yo lo único que aprendí de su poema está muy bonito, pero somos guerreros, pero guerreros que luchan con el enfoque del amor. Sí, le digo, pero ¿me explicas? No, me explicó. Y le digo, yo te voy a dar solamente una pequeña anécdota. Llega una persona, me empieza a insultar, tú eres esto, tú eres el otro. Está bien, te agradezco tu opinión. Muchísimas gracias. Sin ti no hubiera visto esa parte negativa que tengo yo. Y si estás muy molesto, mi hermano, está bien. Yo no voy a ponerme a pelear ahorita que tú estás enojado.
cálmate, baja tu vibración negativa y entonces puedo platicar, porque si yo también me pongo de esa manera, simplemente yo no voy a poder. ¿Por qué? Si esta persona me viene a insultar, se puede uno defender y darle un golpe con, como decimos coloquialmente, con el guante blanco, sí. Gracias, mi hermano, por tu opinión. Créeme que lo valoro. Sin ti no hubiera visto mi parte negativa. Te agradezco. Y ya no le permites que te siga insultando. Lo paras tranquilamente, ¿no? Entonces, es de esa parte, hermanito. Permitir que nos contamine nuestra energía es parte de un guerrero. No permitir que nadie pueda contaminar nuestra energía, pero a veces nos llega a contaminar realmente eso, hermanito. Sí. Y a todo esto, iniciamos con la clase, hermanitos, explicándoles qué quiere decir Itzcuintli. En el grupo, la hermanita Fernanda me decía, ¿es Xolo? No, no, no es Xolo, es Quintli, no es Itzcuintli. Xolo Itzcuintli es otra energía. Este es Itzcuintli. Y por eso quise también ponerles aquí a ustedes, hermanitos, su significado. Itz, de Itzli, de negro, de oscuro, lo oscuro de la obsidiana. Itzli. Queen, Winnie, vibrar, conectar. ¿No? Winnie. Cli, de fuego. Ahora bien, entonces el Itzcuintli, ¿qué es? El Itzcuintli es esa parte de nuestra conciencia interna que está en lo oscuro, es nuestro ego, es nuestro ser interno que vibra dentro de nosotros como ese fuego que quema, pero también debemos de hacer que ese fuego caliente armoniosamente en nuestro cuerpo, que nos reconforte cuando viajemos a Mictlán. Ojo, cuando viajemos a Mictlán. Recuerden, inclusive hasta hay leyendas que dicen, cuando tú viajes a Mictlán, un perro te va a acompañar, Sage Quincy, escuchen, te va a acompañar a cruzar ese río tan amplio, ¿no? Y por eso decía mi mamá, decía mi abuelita, dicen los abuelitos, no me maltrates a los animalitos, porque te van a ayudar cuando tú cruces ese río. Pero es metafórico, hermanitos. Es metafórico. ¿Por qué es metafórico? Porque ese perrito, ¿saben dónde lo tenemos? Dentro de nosotros. Ese Itzcuintli está dentro de nosotros. ¿Por qué? Por eso les decía, el Tonalpuali, la filosofía es para la vida, no para hacernos elevar nuestro ego, no. Es para pulir nuestro ego, pulirlo, como la trecena en el que estamos hoy, sea, su regente es Chalchihuitotoli. Chalchihuitotoli, ese ego ya no oscuro, ese ego transparente como el agua. Al ser nuestro ego como transparente, ¿cómo vamos a ser? Leales a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, a la justicia que nosotros queremos ser y hacer. ¿Sí? Ahora bien, viene la palabra Queenie, vibrar. Nuestro corazón vibra, palpita, pero no tan solo es nuestro corazón, hermanitos, es todo nuestro cuerpo. ¿Cómo palpita? Fuego, el fuego purifica, el fuego limpia, el fuego
es un gran abuelo. ¿Quema? Sí, pero haz que ese fuego no te queme, ¿sí? Entonces, fíjense, Itzcuintli. Ahora bien, desde la imagen que nos muestra aquí, hermanitos, es muy hermoso. Cuando lleguemos nosotros, a leer esto, les juro y les aseguro que nos va a reconfortar nuestra energía espiritual, nuestra energía en cuestión de la materia. Todo nuestro cuerpo es pura energía, muy poca materia, hermanitos. Y ahorita les voy a explicar en esta imagen que está más ampliada. Pero yo quise iniciar con esta imagen, hermanito. ¿Alguien me puede decir de dónde obtuvimos esta imagen? Ya vimos unas clases de esto. ¿Este qué es? ¿Y estos qué son? Hermanitos, es examen. De, Mictlantecutli. de la hora Sí, y minutos de nacimiento. Son los cuartos de hora, ¿no? ujú. Es Mictlantecutli, es la hora y los cuartos de hora. ¿Cómo se llama la hora? ¿Cómo le decimos en náhuatl hora? ¿Sí? ¿Cómo No, se le llama? Bautiza. ¿No? no, Imantli. y Mantli, sí. Y Nautlet ¿Y son el los cuarto de cuartos, ¿no? hora? Nautlet, Na, nautet. Nautet. Nau de Naut, Naui, tet, ajá, rocas. Pero Nautetli, no es rocas. Teot. Nautet. Nautetli, Nauteot. Cuatro energías sagradas. Ahora, y la de su, o el de su, mansi, de sentir, en la hora de ese sentir. Fíjense, en esta hora, todos los que nacen en esta hora son los Malinali, Osomatli, Itzcuintli y Ach. Estos cuatro. Pero claro, no porque no hayamos nacido en esa energía, vayamos a decir, no, pues es que, no es tan solo eso. Pero tienen mayor poder estas cuatro energías. Y si se dan cuenta, tenemos a Itzcuintli, tenemos a Ach, ¿no? Ach precisamente habla de esa transformación. Y enfrente de este Mictlantecutli, Mictlantecutli no nos está haciendo, no nos hace aperturar algo aquí en nuestro tercer ojo, ¿no? Él no hace eso. Nos agarra de las pompis y dice, vámonos, venga, ahí les va, ¿no? Nos presenta. ¿Por qué? Y chequen con dónde tiene esta luz, el TECMAT, aquí, aquí en la nariz. Y no aquí, no nos está poniendo un punzón, ¿verdad? Aquí en la frente, no, sino que nos dice, tú eres la luz. Y no precisamente en nuestra nariz. Dice, tú eres la luz que va iluminando con tu energía, con tu forma de ser. Y Mictlantecutli no está sentado acá bien cómodo, está en un pequeño taburete que es de Ocelo. Y recuerden que Ocelo, quien representa, también es un nahual de Tezcatlipoca, la conciencia interna. En la espalda carga Mictlantecutli precisamente esa luz. Por eso les decía, decimos, es que Mictlantecutli es parte de la oscuridad.
Está en forma dual, hermanito. Sí, está en forma dual. Es que dependiendo del enfoque que le demos a Mictlantecutli, puede ser luz y puede ser oscuridad. Puede ser bondad y puede ser maldad. Pero nosotros tenemos el libre albedrío, por eso somos Teotzi. Y ahorita les voy a decir, ¿por qué maldad? ¿Por qué bondad? ¿Por qué luz? Porque en la luz hay sabiduría. Sí, ahorita les muestro. Permítanme. Ahí. Miren, aquí está. Chequen ustedes bien. Itzcuintli va enfrente y Mictlantecutli detrás de nosotros. Sí. Chequen Itzcuintli como tiene su corazoncito. Aquí tiene su corazoncito. Y chequen su miembro viril. Está bien energetizado. Ah, es esa parte. Y pueden decir, es que no lo veamos con una óptica morbosa, no, hermanito. Recuerde que para nuestros abuelos la sexualidad no es algo pecaminoso. La sexualidad para nuestros abuelos, nuestra parte sexual, tanto mujeres como hombres, es un punto que nos convierte en Teotzen, como les explicaba, pero también representa la energía incontrolable, y si lo enfocamos a un punto, a un objetivo, a algo creativo, lo podemos lograr. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros lo hacemos con esa pasión, como cuando hacemos el amor, nuestro cuerpo se eleva a esa energía. Y si esa misma energía le impregnamos a todo lo que hacemos, a todo lo que queremos cambiar, ¿lo podemos lograr? Sí, hermanos, lo podemos lograr. Y si les digo esto, porque yo lo hice, decía tanto de lograr lo que he logrado, ¿no? Como cuando estamos excitados, en verdad queremos hacer esa acción sexual, la hacemos. Pero ahora, esa misma energía aplicado a nuestros objetivos, lo podemos lograr. Ahora bien, el por qué la edad es súper importante. Pertenecer al círculo, pertenecer al huehue, porque un huehue, un sabio, una persona ya de edad, puede controlar esa energía por la experiencia que ha tenido. Pero a lo que voy, este personaje que vemos aquí somos nosotros. Somos nosotros. Todo en nuestro cuerpo vive el miquistle, vive la muerte. Vive ese Mixtlatecutli. Todo esto lo podemos lograr a través de estas ceremonias. Chequen, es un atadito de ocote amarrado con tela de algodón. La tela de algodón representa el trabajo ímpetu, el trabajo con paciencia, con pureza, y esos son los ejercicios que vamos a hacer ahorita que acabo. Les escribí aquí algunos ejercicios para que logremos esa bandera, para que logremos nuestro objetivo. Recuerden, elevamos una bandera cuando decimos, yo me reconozco, sé quién soy, y lo hice. El color blanco representa la pureza, el esfuerzo, la integridad, el amor con lo que trabajas. Y a través de las ceremonias, por supuesto,
el pensar armoniosamente, el vibrar junto con el universo y con todo lo que me rodea, en amor, en honor, en respeto, todo eso lo atraes. Es una ceremonia. A veces creemos que una ceremonia es, pues ya prendí mis velas y me pongo a danzar. Sí, es parte, ¿no? Pero una ceremonia es, me veo en el espejo y me digo, tú eres un gran guerrero, tú puedes, tu bandera es el amor. Sí, va a haber quien te quieran bajar a su nivel, que quieran bajarte en el lodo para que te revuelques tú ahí como ellos. No te preocupes, sé como el Aquetzamani, ¿no? El agua inamovible, ¿no? Porque sé quién soy, sé de qué estoy hecho. Y de eso se trata la clase el día de hoy. Dejar morir esa otra persona. Vemos aquí, vean, el excremento, ¿sí? El excremento, mire, está saliendo, está saliendo de este personaje, pero no tan solo es el excremento. Vean, su parte masculina está emitiendo este líquido. Cuando vamos a orinar, su orejita aquí tiene un pequeño pendiente y de color rojo sí, de color rojo y amarillo y blanco. Vamos a potencializar nuestro oído. Vamos a poder percibir con la lengua que él está sacando la lengua, percibir todo lo que hay a través de esta ceremonia florida, lo que yo les decía, que esta ceremonia florida que es, nuestro cuerpo es una gran máquina. ¿Se acuerda que les decía en un ejercicio? Nuestros pulmones, el ejercicio de nuestros pulmones, agradecerle de nuestro corazón, de nuestro hígado, de nuestro páncreas, de nuestro estómago. Precisamente nuestro estómago, fíjense, tiene el proceso de esta transformación, de esta transmutación, ¿no? Nuestro cuerpo es una gran máquina que está trabajando día y noche. Y aquí es donde vamos a distinguir el día y la noche. Mire, nosotros no nos morimos cuando no pensamos. Y eso también vamos a reflexionar más adelantito. ¿Se han puesto a pensar, hermanitos? Cuando dormimos, todo nuestro cuerpo sigue trabajando, sigue funcionando. ¿Mm? Nuestro corazón sigue trabajando, nuestro estómago, nuestro cerebro, nuestras células siguen trabajando. Pero ¿por qué cree que cuando estamos dormidos, no decimos, es que me hace falta mucho dinero, es que soy pobre, es que soy bien ignorante? Y hay algunas palabras que no debemos de utilizar, es que soy bien burro, bien burra, no aprendo. No lo utilizo. Cuando estamos durmiendo, no decimos eso, hermanitos. Cuando estamos durmiendo, no decimos, me gustaría tener ese carro como tiene ese amigo. No le hizo. No, es que si digo esto, Diosito me va a castigar. No, es que tengo deudas en el banco, todo eso. No lo decimos cuando estamos durmiendo. ¿Sabe? ¿Sabe por qué? Porque realmente cuando estamos durmiendo estamos haciendo esto, la transmutación. Realmente está, si nosotros ensoñamos, la mente es el que crea todo, la mente es el que contamina nuestro ego. Y para ello, nos dice aquí, somos nosotros que vemos aquí este personaje. A través de esta ceremonia florida, debemos de atar estos pensamientos, esta reflexión, esta ciclicidad
enterrarlo a nuestra madrecita tierra, darle a Zipacli, darle a nuestra madrecita tierra, a que lo transmute. ¿Cómo? Convertido en algo blanco, en algo puro. ¿Por qué? Porque con amor me estoy desechando de esto que yo no quiero. Ajá. Y Mictlantecutli es lo que nos está señalando, miren. Dice, tú como persona, deja morir todo eso que no te corresponde. Inclusive la propia palabra. Fíjense, esa es la vírgula de la palabra. Deja morir esa palabra. Deja que fluya ese líquido, fluya tú también, pero con energía. Por eso es que sale de su parte sexual de este personaje, ¿sí? Con su manita, dice, pues, lo físico y lo espiritual que podamos trabajar nosotros en esa fluidez, ¿sí? Y Mictlantecutli no se sienta bien tranquilo en su Ixpali, en su asiento, no, sino que está de una forma en que nos está diciendo que debemos de caminar, de avanzar. Quizás sea algo incómodo lo que podamos hacer, sí, pero debemos de trabajar. Ahora bien, ¿qué quiere decir Mictlantecutli? Miki, morir. Tecutli, la gran fuerza imperceptible, fuerza intuitiva. Es una fuerza intuitiva, es una energía que nos pide que dejemos morir. Tecutli quiere decir el gran señor, la gran energía, o lo que le llamamos nosotros el gran misterio. Algo que no lo podemos ver, pero ahí está. Algunos le llaman el Xoquenahuac, ¿no? El que se crea por sí mismo, el que está a tu lado, ser. Pero es esa parte que nosotros debemos de entender nosotros, que no es posible cambiar si nosotros no estamos dispuestos a cambiar, si nos aferramos a eso que nosotros necesitamos. Necesitamos para alimentar nuestro ego. Y he aquí las palabras que yo les decía. El cuerpo respira, el corazón late, los órganos trabajan, el estómago sigue trabajando. Tlatemiquilistli. ¿Se acuerdan de la palabra tlatemiquilistli? Decimos tla, cosas, te, como roca, miki, muerto, muerto, pero en ese pensamiento abstracto. Les decía yo hace ratito, cuando nosotros dormimos, nuestro cuerpo sigue vivo. Nuestra mente es el que se calla, el que se calma. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que cuando nosotros estamos como ahorita, estoy pensando, tengo problemas, no puedo resolverlo, problemas económicos, problemas emocionales, problemas laborales, ¿cómo voy a resolverlo? Cometí esto, cometí el otro. Y todo eso a veces se llega a reflejar aquí en nuestro sueño, porque nuestra mente es tan poderosa que se refleja en nuestros sueños. Pero ojo, lo que sí podemos hacer es decirle a nuestra mente, programarlo de manera positiva. En este ensueño, yo, Yaot Prajedis Martínez, quiero encontrar las respuestas a todo esto que yo no llego a comprender para darle solución a mi objetivo. Porque créame, para encontrar ese objetivo, a veces cuesta, y es un objetivo elevado, como cuál, como la espiritualidad, como el de vivir en armonía, ¿sí? Literal, en este plano, la única forma de escapar del control de la mente. ¿Cuándo? Cuando estamos soñando. Cuando estamos soñando es la única forma de escapar
del control de la mente. Y acuerden, el control de la mente es nuestro ego. ¿Eh? Solamente cuando estamos soñando. Y pueden decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Ah, sí tiene que ver. Necesitamos viajar como Itzcuintli con lealtad, hermanitos. ¿A qué vamos a ser leales? ¿Pero a quién? ¿A nuestra pareja? ¿A nuestros hijos? ¿A nuestros hermanos? No, a nosotros. Vamos a ser leales a nosotros. Para que nuestro Itzcuintli nos ayude a viajar a Mictlán, que es en el sueño, a encontrar esas respuestas con nuestros abuelos. ¿Sí? Es esta parte del ejercicio. Es esta parte del entendimiento de morir. ¿Sí? Dicen algunos, cuando yo, cuando yo muera, hasta entonces me escaparé de esta, entre comillas, de esta realidad. ¿Cuál realidad? De esta vida. ¿Por qué? Ya le hemos hablado. Estamos controlados, hermanitos. Somos una granja, como dicen las teorías conspiratorias. Somos una granja. Necesitamos liberar. ¿Y cómo vamos a liberarnos? Dejando morir a este otro yo. No eliminando nuestro ego porque es parte de nosotros. Porque de una u otra forma nuestro ego también nos ayuda, ¿eh? Nos ayuda a que nos sintamos seguros. Yo sé quién soy y no me podrás hacer daño. ¿Ah? Sí nos ayuda, pero debemos de armonizar, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos tomar este control de nuestro cuerpo, de nuestra mente? Bueno, pues vamos a programarlo. Dice el abuelito, vamos, vamos, energízalo, cúbrete de esa energía, cúbrete. Y es lo que es uno de los ejercicios antes de dormir, podemos hacerlo. Yo lo he estado haciendo, me ha estado dando resultados, se los aseguro, ¿sí? Entonces, es pedirle al universo, recuerden, eso ya se lo saben, le agradezco por todo lo que me han dado y por todo lo que no me han dado, pero hoy pido armonía, pido conciencia, pido que yo pueda vivir y encontrar mis respuestas. Cuando estamos en este plano existencial, híjole, es cuando nos re que te preocupamos, ¿no? No tengo dinero, ya termina la quincena y ya debo, ¿no? Ah, mi meta era en este año es comprarme un carro nuevecito y no lo he logrado. Eh, Este año dije que iba a estudiar, ¿cierto? Y no he terminado. Nuestra mente empieza a ser programado, dice, el ego es el control mental, nos dice todo lo que nos hace falta. Por lo general es lo que nos hace falta, no lo que ya tenemos. ¿Cómo qué? Pues tenemos vida, estamos respirando, estamos sanos. Bueno, a veces ni tan sanos, pero nos llegamos a enfermar, pero no estamos en una camilla de hospital. Es el que siempre está juzgando, ¿no? ¿O ustedes han soñado que se están juzgando? ¿O ustedes se han soñado que dicen, no, Dios te va a castigar? Controla esta parte de la mente, miente. Es muy vanidoso. Ay, es que, ¿cómo me voy a ver?
Ya me siento canosito, me voy a pintar mi pelo. Ah, ya me dijeron que hay una pomada para que no me salgan arrugas. Ah, ya me dijeron que tengo... todo está juzgado. Intenta controlar todo, hermanito. Inclusive, intenta controlar a los... Intentamos controlar a nuestros seres queridos. Creemos que nosotros somos los controladores, ¿no? Queremos que todo suceda según nuestra conveniencia. Esa es esa parte. Pero ¿cómo podemos eliminar esto? Primero, este es el primer paso, hermanito. Que nosotros seamos conscientes el poder de la mente y el poder de la energía de nuestro cuerpo y el poder que tenemos como Teotzi. Es el primer paso. Saber que nuestro ego nos controla. Saber que necesitamos nosotros salir de esto, salir. Y para eso, primero debemos de aceptar. ¿Qué debemos de aceptar? Si no conocemos al enemigo, no sabremos cómo eliminarlo, cómo enterrarlo, como nos lo muestra en el Amosh. Si yo no conozco a mi enemigo, ¿cómo voy a atacarlo? ¿Con qué estrategias? ¿Verdad? Dijimos en nuestro ego, es la religión, es el control político, es el control económico, financiero, mundial, es la contaminación de la mente y de las emociones, es la contaminación de todo ese creado por personas que nos quieren controlar. Los abuelos sabían que si tú controlas tu energía, podrás controlar a los demás. Ahora bien, ¿pero qué debemos de hacer para poder salir del control mental? Algunos le llaman Matrix, ¿no? Es algo creado, hermano. Se los aseguro, es algo creado. Nos dimos cuenta, es algo creado, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a la ciudad, yo lo viví y lo he vivido, llegas con tus guarachitos, llegas con tu guayaberita, camisita y todo. Y máxime, si no te expresas bien en español, también este indio, te quedan bien. Pero no pasa lo mismo con los gringos, con los rusos, con los chinos, ¿no? No pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad mexicana creen que al ser extranjeros, sí, sí que se equivoquen, no pasa nada. Pero que se equivoque un ciudadano de los pueblos originarios, como nosotros como náhuatl, en vez de decir burro, decimos borro, en vez de decir mucho, decimos mocho, en vez de decir gato, decimos ato. ¿Por qué? Porque la G no existe en nuestro vocabulario como lengua náhuatl. Ese sí, mira, mira ese chaparrito morenito. Mira, es esa parte. Es esa parte del control que tenemos. Y a veces, fíjense, no se crean entre nosotros de los pueblos originarios, nos atacamos. Sí. El poder del control, ¿qué debemos de hacer? Sé tú mismo con tus cualidades y tu parte negativa, armonizándolos. Ojo, armonizando.
Si nosotros somos, digo, nosotros somos, en mi caso, yo era de aquellos que ya lo quiero para ayer, no para ayer, yo los quiero acá. Yo sé que esa es mi parte no tan positiva, solo tengo que armonizar. En ese momento en que me digan, no, yo lo quiero rápido, aquí no pasa nada. Las, decía la abuelita Zipa, todo es perfecto. Pasa porque así tenía que pasar. Disfruta y aprende. Híjole, pues es algo doloroso. Sí, disfruta y aprende. ¿No? Cuando nosotros alcanzamos este nivel de conciencia, podremos empezar a reflejar eso en nuestro actuar. Y sabremos detectar las personas, su energía, su aura sincera. Y también su energía que solamente intenta, ¿sí? Tu mente, tu espíritu, tu cuerpo debe desintoxicarse de esa contaminación. Debemos de desintoxicar. ¿Pero cómo? Debemos ser como el agua inamovible, yo ya les decía. Es una forma de desintoxicar. Para amar debemos de dejar de querer ser como el otro. Para amar debemos de dejar de querer ser como el otro. Para amar en la individualidad. El ahuehuete es perfecto. El río es perfecto. El aire es perfecto. La muerte es perfecta. Las nubes son perfectas. No, yo no quiero ser como el aire. Lo respeto, sí. Pero ¿puedo aprender del aire? Sí. ¿Puedo aprender del río? Sí. Ya sabemos de Chalchihuitlicue, ¿no? Fluye, sé transparente, sé honesto, sé disciplinado y muchas cosas más. Es una forma de empezar a salirnos de ese control. Cuando nos salgamos de ese control, hermanito, empezaremos a vibrar en otra frecuencia, se los aseguro. Y es muy hermoso vibrar en otra frecuencia. Cuando empiezas a vibrar en otra frecuencia, eres tú mismo. No vas a querer complacer a todos. Primero, y no es que seas egoísta, no. Primero, tú, que estés bien, que estés tranquilo, y vas a poder hacer las cosas. Por eso dice, para amar debemos de dejar querer ser como el otro. Yo te amo tal cual eres. No te voy a querer cambiar. Vas a cambiar cuando yo te diga, hermanito, yo te amo, yo te quiero, yo te honro, yo te respeto y te lo demuestro, ¿no? Y te lo demuestro que en verdad te quiero y te amo. No tan solo en palabras, es con acciones, ¿sí? Es como esta parte de la participación. Ayer me decían los abuelitos, el viernes tenemos reunión, abuelo. Ya sabes que los viernes y los martes es reunión. Les dije, no podré. No es que me sienta lo importante. Ya comprometí mi palabra que tengo que ir a la Cámara de Senadores a presentar la palabra florida. Y voy en representación de ustedes. Les pido su comprensión. Dice, bueno, entonces el sábado, porque me invitaron también a un temazcal, a una ceremonia. Les dije, me siento muy honrado que ustedes me inviten, pero también quiero estar allá, ¿verdad? En otro momento, con mucho gusto. Entonces, es esa parte de demostrar que lo que tú dices y lo haces. A veces es difícil, claro. ¿Por qué? Porque nos han enseñado eso. Nos han enseñado que es normal que te comprometas y aunque hasta firmes en un papel. Claro, así me comprometí
y lo tengo que cumplir y que digas, no, no voy a ir o no lo voy a hacer. Se nos hace normal. Se nos hace normal cuando nos metemos a liderar, decir, yo voy a hacer esto y esto y esto y esto, y al final no lo haces, no pasa nada. ¿Por qué? Porque así nos han enseñado. Pero eso es la parte que debemos de ir cambiando. Dice, elévate en conciencia, controlando tus pensamientos, haciéndolos positivos, amables y amorosos, enfocando al cambio anhelado por tu corazón humilde. ¿Qué anhelamos, hermanitos? ¿Qué anhelamos? Anhelamos sabiduría, anhelamos plenitud, anhelamos una conciencia colectiva que piense más en nuestro medio ambiente. Anhelamos un colectivo que pueda ser más consciente de ser autosustentable. Sí, no es que seamos narcisistas, no, yo no te necesito, soy, no, 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 no es eso. Autosustentables es necesitar menos de los demás y dar más de mí mismo, porque así como doy, así se me retribuye en todos los ámbitos, hermanitos. Si no, si gustan, póngalo en práctica. Yo quiero honor, yo quiero respeto y yo no respeto. Yo quiero empatía, yo quiero comprensión y yo no comprendo, no soy empático. No es posible. Se los aseguro que no es posible avanzar de esa manera. Este es uno de los videos que me gustó mucho y se los compartí en el grupo y va muy ad hoc, va muy acorde a lo que estamos viendo para detectarnos a nosotros mismos en qué nivel estamos. El persona común está en el nivel 1, la persona común es común y corriente, ¿no? Que acepta todo, sí, la religión, Dios Padre Todopoderoso. Sí, mi presidente ve por mí. Sí, mis diputados y mis senadores están abogando por mis intereses. Claro que sí, están abogando por tus intereses, están por sus intereses. Es la realidad. Sí, la economía está luchando para que yo viva mejor. No, no piensa, vive, come, trabaja, duerme, come, trabaja, duerme. Puede trabajar 8, 20 horas, pero ya. El segundo nivel, surge ciertas incomodidades sobre cómo funciona la sociedad. Hay dudas de lo que existe a tu alrededor. Empezamos a dudar. ¿Será en verdad que existe el cielo y el infierno? ¿Será verdad que necesito yo ir a la escuela, tener un título universitario para ser alguien en la vida? ¿Será cierto que mis políticos están para velar mis intereses? ¿Será cierto que el maestro Yao me está diciendo la verdad? ¿O ni él mismo sabe lo que está diciendo? No. Ese es el segundo nivel de que empezamos a cuestionarnos. ¿Será posible hacer ese cambio? Pero solamente ahí se queda y sigue viviendo como le han enseñado. En el tercer nivel empiezas a cuestionar toda creencia religiosa, sistema político, la misma ciencia oficial, la finalidad de las instituciones. Dices, a ver, ¿en verdad el sacerdote es el intercesor entre Dios y yo? ¿Será cierto?
que esa ciencia que nos ha enseñado la educación oficial es la verdad, que la historia que nos han contado es la verdad, que los mexicas, que los teotihuacanos, que los olmecas, que los mayas eran bárbaros y sacrificaban y regaban la sangre y sacaban corazones y se los devoraban. Que los griegos eran lo máximo, que los romanos eran lo máximo, ¿no? Es el tercer nivel. El cuarto nivel te das cuenta de la manipulación, empezamos a investigar, ¿no? A lo mejor la mayoría nos quedamos aquí, digo, e investigar el porqué de nuestra situación y encontrar respuestas. Perdón, aquí te enfocas, me emocioné, te enfocas por la espiritualidad, por la naturaleza, ¿no? Y a veces creemos que si trabajamos y estudiamos la espiritualidad, es quiero encontrar a mi Dios verdadero. Para nosotros no, hermanitos, para este camino el que estamos estudiando, del nahualismo, algunos le dicen el camino rojo, no lo sé, la mexicanidad, es encontrarte a ti mismo, es empoderarte a ti mismo y reconocerte y autorreconocerte cuán poderoso eres, cuán poderosa eres para crear tu propia realidad, para crear y reconocer tu propia energía. Sí, hermanito. Vamos a buscar respuestas. ¿Cómo puedo hacer para conocerme más a mí mismo? Uno de ellos es entender entre el soñar y el vivir en este plano existencial y en el ensueño. Pero ¿cómo le hago en el ensueño? Ahorita les explico. Un pequeño ejercicio que de una u otra forma me lo dijeron y yo lo estoy practicando, ¿verdad? Claro que en el autobús cuando viajo, pues no puedo, pero cuando estoy en la casa, que sí, ¿no? La naturaleza, hermanitos, la naturaleza es tan hermosa, todo lo que nos rodea. Empezamos a darnos cuenta cómo lo han manipulado, cómo nos han dicho que sacar los minerales de la tierra y perjudicar la tierra y contaminarlo es algo normal. Y no, no debe de ser así. Que el universo es abundante, que solamente para ciertas familias es la abundancia, los demás no tenemos derecho a la abundancia. Ojo, la abundancia hablo en todos los ámbitos, en la abundancia afectiva. Eso no nos cuesta millones, ser afectivo. En la abundancia de la empatía, en la abundancia de la espiritualidad, en la abundancia económica, en la abundancia intelectual. ¿Cuánta información no hay? Sí. Les decía yo, les compartí yo un librito. Bueno, es parte del esoterismo, es este librito, ¿sí? Nos habla muchas cosas. En este librito van a encontrar muchas cosas de lo que les estoy explicando. El de cuestionarnos, el de cuestionarnos. Aquí cuestiona, aquí pone algunas referencias del porqué del control de la religión, del porqué del control de las masas, del porqué si nosotros estamos regalando nuestra energía cuando lo podemos nosotros empoderarlo para nuestro beneficio y para el beneficio de los demás. El quinto nivel
eres consciente de ti mismo, de tu poder como Teotzi. Te haces responsable de tus actos y dejas de juzgar. Dejas de juzgar a los demás y a ti mismo. ¿Sí? Porque es muy fácil. Ah, pues sí, cometí un error, pero porque fue la culpa de esta persona. Ah, porque por su culpa. No, acepta acepta tus aciertos y tus desaciertos. Al momento de aceptarlos, estás aceptando tu poder de crear y de destruir, ¿no? ¿Por qué tengo que echarle la culpa al otro? Sí, no he sido exitoso por su culpa del presidente de la República, por mis políticos, por la religión. No, ya hiciste el ejercicio que no influye en ti. Claro que no puedes vivir aislado, ¿no? Pero sí puedes seguir en esta sociedad, pero mucho más consciente. No te perjudica tanto ya, porque sabes cuán abundante eres, ¿no? Ese es, creo, creo yo que muchos estamos en este nivel, ¿no? Estamos asumiendo nuestra responsabilidad de ser Teotzi. El nivel 6, aprendes a manipular tu realidad consciente de la responsabilidad que tienes como energía sagrada, logras encontrar la abundancia en el universo y comprendes que todo es vibración y depende de vibrar es que así serán tus resultados. Es en una frecuencia manipular la energía. En este nivel tú ya aceptaste que eres una energía sagrada, que eres Teotzi. ¿Y cómo lo voy a manipular? Lo que les decía, voy a tratar a la otra persona como me gustaría que me trate. Y si esa persona no me trata como yo la estoy tratando, con abundancia, con amor, con respeto, con honor, pues lo siento, tú te lo pierdes, yo te lo estoy dando. Y yo no necesito que me lo reconozcas, yo te lo muestro. ¿Me lo aceptas? Qué bueno, no me lo aceptas también. Porque si no aprendes de todo esto, pues no podrás recibir. Yo les decía, es tan sencillo de decir, estoy dando odio y quiero que me den amor. Pues no se puede, no es tal y como estás vibrando. ¿Cómo tú estás vibrando? En ese vibrar tú vas a caminar. Y el nivel 7, que me encantaría que todos al final de este año estemos en este nivel. Agradecer. ¿Se acuerdan? Agradecer. La palabra mágica, agradece. Ah, pues es que hoy tuve problemas. Agradece, porque de ese problema vas a aprender. No, es que, uy, sí, mira, me salieron las cosas como yo quería. Agradece. No, pues yo pedí al gran universo, a mi Dios, a mi Jehová, sí, y no te lo dio, no me lo dio. Pues agradece porque no es el momento. Agradece porque no te lo dieron. Pero agradece lo que ya tienes. ¿Qué tienes? Vida, salud, caminas, trabajas, tienes un trabajo, tienes la gran fortuna de abrazarte y decirte, te amo con todo mi corazón. Y yo sé que el día de hoy vamos a triunfar. Tenemos muchas cosas, pero vamos por más.
Suena como campaña política. Pero bueno, ¿no? Es esa parte. Agradecer las experiencias, ¿no? A veces no agradecemos, nos quejamos. Agradecer por existir, por amar y honras todo lo que te rodea. Difícilmente nos van a hacer daño, difícilmente nos van a controlar si tú sabes quién eres. Una de las cosas que a mí que te molestaba era de los partidos, pero poco a poquito. Ah, mira, ese amigo estaba en el otro partido corrupto, ahora también ya es de este partido que está ganando. Caramba, cómo son de hipócritas, cómo son de nefastos. Y todavía, vamos a ganar. Me molestaba mucho. Pero después dije, todo es perfecto. Todos vibramos. Todos damos lo que tenemos. ¿No? Ahora, pues para eso tenemos que purificar nuestro cuerpo. Tenemos que empezar a limpiar, desintoxicar nuestro cuerpo, ¿no? Lo que llama el maestro Marín, descolonizar, no descolonizar nuestra mente, pero este es de purificar y desintoxicar en todos los ámbitos, no tan solo nuestra mente, ¿no? Purifica tu cuerpo, espíritu y mente en el sueño. Vamos a purificarlos desde nuestro ensueño. Iniciar para concentrarnos en nuestro nahual. Iniciar quiere decir, necesito concentrarme de que este cambio que voy a hacer va a ser para mi nahual. Mi nahual, mi otro yo. Mi, con mi señor de la noche. Mi nahualito. En mi caso, mi señora de la noche es Chalchihuitzitwe. Y mi nahualito, el coat, la serpiente. Ah, pero también me encanta el tecolote, el coyotito. Vamos a observar nuestro cuerpo sin juzgar, ni analizar, ni clasificar, ¿no? Antes de dormir, si ustedes gustan hacerlo, cierren sus ojos y observen todo su cuerpo. Si gustan, pueden irlo tocando y le dicen, todo es perfecto, ¿no? Todo es perfecto. No lo juzguen, solamente vean como si lo escaneáramos con nuestra mente, no con nuestros ojos, con nuestra mente, ¿no? Y después de esto, vamos a hacer una respiración que les decía muy sencilla. Toda esa observación que hicimos ahora la acompañamos con nuestra respiración. Y vamos intencionando, si hay alguna parte de nuestro cuerpo que no nos gusta o que sentimos que necesitamos mejorarlo, y lo intencionamos, o si nos está causando algún dolor. Me detengo en esa parte de mi cuerpo que quiero eliminar, por ejemplo, mis emociones, mi tristeza. A veces lo sentimos en esta parte de nuestro estómago, en la boca de nuestro estómago. Y nos detenemos y tensionamos quiero cambiar, quiero que se vaya ese dolor que no me permite, ¿no? Pero sin juzgar tus pensamientos. Después de que ya hice eso, ahora de mis pensamientos empiezo a intencionarlos cerrando los ojos y con la respiración. ¿Con qué pensamientos, con qué sentimientos quiero tejer esas redes? ¿Con quién? Con pensamientos positivos, de creatividad, de danza, de música, de literatura, de amor,
todo con lo que queremos nosotros conectarnos, hermanito. ¿Se puede? Claro que se puede. Principalmente, tejer esos pensamientos, conectarnos con nuestros guardianes. ¿Se acuerdan que tenemos nuestros guardianes? Nuestro año, nuestro numeral del año, nuestro regente, nuestro imantli, nuestro nautet, nuestro tonal, nuestro regente del tonal, nuestra veintena y su regente, trecena y su regente, señor de la noche y su regente, señor del día, su volátil, su regente, nuestra novena y su regente, nuestro rumbo cósmico. Nos empezamos a, nos empezamos a tejer esa red como la arañita, pero hagámoslo antes de dormir el día de hoy, hermano. Quizá no todas esas energías de pronto van a vibrar luego, pero sí, si lo empezamos a intencionar, nuestra mente es tan poderosa, hermanitos, es tan poderosa. Es, es importante es el escanear nuestro cuerpo. Es como si este es nuestro cuerpo, nos saliéramos y nos estuviéramos observando, ¿no? Como cuando hacemos los viajes astrales, nuestro cuerpo sale y hasta vemos nuestro cuerpo físico en materia energética y está acostadito y nosotros nos salimos. Así nos vamos a observar. Este, esta parte es uno de los ejercicios para salir de nuestro cuerpo y meternos en el cuerpo energético, de materia de algún otro animalito. Este, el de escanear nuestro cuerpo, calma con nuestra respiración. Las veces que necesitemos intentarlo, hagamos. Empecemos a tejer esas redes. Yo quiero conectarme con mi nahualito, con el coat. Empiezo a intencionar. Lo estoy programando. Mi subconsciente para que lo pueda replicar en mi sueño, pero también para que lo pueda replicar en mi parte consciente, que decir. Después de que ya aceptamos que nuestro cuerpo es energético, vamos en nuestra energía interna, es decir, nuestros pulmones, nuestro corazón, nuestro estómago, nuestros genitales, nuestra mente, todo eso, nuestras células, todo esto nos va a servir para controlar nuestro cuerpo, para proteger nuestro cuerpo, transformar tu energía de la materia en otro cuerpo, porque estás saliendo de manera energética y te encarnas en otro cuerpo. Recuerden, este es el tercer círculo, no se les olvide. Es más práctico, menos teoría, es más práctico. En el primer círculo ya nomás te dan una frase. ¿Cuál? Estaba yo analizando cuando estaba yo reescribiendo esto que me enseñaron y la frase sería Tehuatzin titeotzin, nochitlen ticnequis, tiguelis timocuepas. Tú eres energía sagrada, en lo que tú quieras, te puedes transformar. Y de ahí se les explica todo esto, cómo podernos irnos cambiando. Pero realmente necesitamos hacerlo, hermanito. Necesitamos hacerlo. Porque si no lo hacemos, podemos decir, sí, está bonita la clase, sí estuvo interesante, pero hasta ahí queda. No, hay que hacer la acción.
¿sí? No nos quedemos solamente en la reflexión, no. Vamos a, después de la reflexión, viene la creación, crear, ¿verdad? Antes de crear es el creer, creer que puedo yo crear, ¿no? Entonces, este es uno de los trabajos que nos ha tocado a nosotros hacerlo en el tercer círculo, ¿sí? Yo para asimilarlo me costó mucho, hasta ahorita voy poco a poquito, pero sí hay que hacerlo, ¿ah? Hay que hacerlo, hermanitos. Y esto, cuando nosotros ya tengamos el control de todo esto que les digo, se nos va a facilitar viajar a Mixlampa, nuestros abuelitos. Y el Mixlampa no es que me voy a ir al panteón allá, no, 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 no. Ese es tu sueño. Cuando en tu sueño te haces muy consciente, te desintoxicas de toda esta programación, tu mente empieza a abrir esa parte. Recuerden, somos energía y energía sagrada. Y tan fácil podemos desintoxicar y también tan fácil podemos contaminar. Todo esto, pongámoslo en práctica. Sí, hermanito. Entonces, este es el ejercicio. Estos son los ejercicios. Morir. Deja morir al otro yo para que pueda renacer de las cenizas el yo que tú quieres ser y hacer. ¿Sí? Hermanitos, de mi parte sería todo. No sé si hubiera alguna aportación o alguna pregunta, ¿no? Ese sería mi humilde compartir con ustedes. Ujú. ¿Todo bien? No se me duerman. Mucho para Bueno, reflexionarte, Marciani. sí, me pasó lo Sebastiani, mismo. Sí, hermanita. ¿puedo Sí, sí, la hablar? escuchamos. Adelante. Mire, yo he estado trabajando, no todas las noches, pero bastante seguido con mi acompañante nocturno que es Chalchihuitlicue. Y bueno, le platicamos mucho, le pido muchas cosas, le pido señales. Y resulta que la semana pasada que llego a mi casa, en la banqueta estaba una serpiente, lo cual es algo rarísimo por aquí. No hay serpientes. Entonces me acerqué a ella para platicar y para agradecerle porque estaba yo segura que venía pues a decirme algo. Hasta el momento no he logrado descifrar bien ese mensaje que vino a darme, pero estoy segura que, bueno, si sigo trabajando con estos ejercicios tan interesantes que hoy nos comparte, tal vez llegue algún día a entender lo que vino a decirme el Nahualito Coatl. Sí, Así que, hermanita. pues le agradezco mucho. La Socamati fue una clase muy interesante. La socamate nognitzi. Sí, encarnar y poner en práctica esto del amor, el de compartir, es un poco difícil por nuestro ego, porque nos llega a suceder lo que dice algunos, te empiezan a ofender. Tu mismo ego te dice, oye, pues defiéndete, creo que es más ignorante que tú y no te puedes defender. Tu ego te dice, pero pues, tranquilo, seré como el agua inamovible, tranquilo, en paz,
no me perjudica. Sí, hermanito. Hermanito Pedro, por favor. Sí, maestro, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, buenas noches a todos mis hermanos y a usted, maestro, que me siento hermanito. feliz, me siento dichoso, con una alegría en mi corazón, maestro, y haberlo visto declamar en el Senado de la República. Me siento dichoso de que usted sea mi maestro y mi guía en la filosofía ancestral. No sabe lo grande que me hace sentir, maestro, como un ser humano, que voy hacia un camino a conocerme a mí mismo. Lo felicito porque jamás soñé eso, maestro. Nunca soñé eso, de que mi maestro llevara la palabra ancestral, el verbo del sonido del agua al Senado de la República, maestro. Una admiración grande para el maestro. Y de ahí quisiera compartir con mis hermanos de que pues la filosofía que nos han enseñado del centro europeo, de que hacer el amor y es pecado y que si venimos, cuando nacemos venimos del pecado. Cuando estudié la gnosis, se nos decía que en nuestros antepasados, los persas, medopersas, egipcios, sacaban a las calles el falo del hombre, sea el órgano viril del hombre, a pasearlo en procesión porque de ahí emanaba la vida. Lo mismo lo hacían con el órgano reproductor de la mujer. Y que desgraciadamente el sistema manipulador ha desarrollado en nosotros esa mediocridad y cobardía de decir que eso es vergonzante, porque si llegáramos al punto final de esa conciencia y fuera lo que nos dicen estos manipuladores, nosotros no estaríamos aquí, maestro. ¿Sí? Entonces, por eso leyendo a Descartes, el filósofo que escribió sobre la duda metódica, imagínense cuando el clero cayó a Galileo Galilei, cuando dijo que todo lo que nos habían dicho de que la Tierra era cuadrada y que no sé qué, y él dijo, no, la Tierra no es así, la Tierra es redonda y se mueve. Y el clero lo mandó callar o lo fusilaban, y él tuvo que negar todo lo que había dicho, todo lo que había investigado, para poderse salvar y no morir quemado, ¿no? Pero su última palabra, después de que todo lo que negó y el mundo consciente lo escribió y nunca se nos ha olvidado los que, como usted dice, leemos e investigamos, su última frase dijo, me voy, pero acuérdense que es redonda y se mueve. Imagínense que Descartes, el que escribió Duda Metódica, tenía 4 añitos cuando le hicieron eso a Galilei, y cuando llegó a sus 25 años, fue el que echó a retroceder todo lo que habían escrito y dicho todos los hombres. Por eso escribió la Duda Metódica y dijo, yo tengo que dudar, ¿por qué tengo que creer todo lo que me dicen? Yo tengo que dudar el por qué estoy aquí, el por qué respiro, el por qué soy humano y por qué nos dicen que para llegar a Dios es la fe. No es la fe, puede ser, dice, pero el camino perfecto también puede ser que para llegar a Dios es un camino que puede ser la razón, dándole la razón al otro, amando a tu prójimo, porque esa es la razón de la existencia,
de que somos el uno mismo, porque si medimos el movimiento y el latir de nuestro corazón, es el mismo movimiento, nos movemos en cadena. Entonces, ¿por qué tenemos que decir que para llegar a Dios tiene que ser la fe? Hay otras razones, hay otra razón, y por eso yo vivo y no puedo comerme lo que ustedes me sirven. Yo tengo que dudar, y por eso escribí la duda metódica, el método de la duda. Y esto es maravilloso, maestro. No podemos ser manipulados ni manejados por nadie. Tenemos que dudar si queremos vivir en paz. No podemos ser esos borregos que los arrían en manada y van felices. Escuchaba a un pastor que me gustaba su prédica, y ahora en veces me colonizó tan profundo ese pastor, porque hablaba cosas tan maravillosas de sobre la condición humana de nosotros, y a hoy que voy descubriendo con lo que usted nos enseña, se me metió tan hondo esa doctrina de ese pastor que hablaba sobre el, el, el Jesús, el Jesús que fue asesinado por los judíos, pero él a la vez, él hablaba el lenguaje en el sentido de Dios, de los judíos, pero era tan profundo que hoy me cuesta trabajo, porque ya tiene tiempo, maestro, que dejé de persinarme como se persinan los católicos. Yo me persino usando el triángulo, porque somos las tres partes, Padre, Hijo y Espíritu. Pero desgraciadamente, pues vivimos en un mundo tan confuso que no es fácil, maestro. Entonces, ¿cómo vamos a despertar buscando a personas como usted que nos enseñan y que nos hablan sin tapujos, sin mitos, sin tabúes? Me encanta su lenguaje porque este es franco, sincero y honesto con su sentimiento, con su ser, y lo comparte con nosotros, maestro. Gracias, maestro, por todo lo que nos da. Aunque yo sé que yo soy un mayor que usted, yo tengo 65 años, maestro, pero con lo que usted nos enseña soy un bebé, maestro. Yo le agradezco porque soy mayor que usted, pero a la vez soy un niño para usted en lo que usted nos enseña, maestro. Y gracias, maestro, y disculpen, compañeros, por el tiempo, pero esa es mi palabra. Y entonces tenemos que aprender que si queremos amar, primero tenemos que estar conscientes que es la semilla el amor, cómo se siembra, cómo se cosecha, para poder en una dimensión de conciencia de que lo más grande que podemos conseguir en esta existencia es el amor al prójimo. Ese es mi punto de vista, maestro. Y gracias por todo, y lo vuelvo a felicitar, maestro, porque me siento, porque ya el orgullo no cabe en mi conciencia, porque es el ego, es el otro yo que me hace daño, sino que me hace llenar mi conciencia de felicidad, de amor, de pasión, de que usted, mi maestro, haya declamado en el Senado de la República, maestro, y eso no es cualquier cosa, maestro. Eso es lo más grande de lo más grande, porque está llevando el sonido del agua, el lenguaje de nuestros antepasados, que los manipuladores invasores han querido borrar, han querido enterrar, pero creo que nunca se va a poder eso, maestro. Gracias y buenas noches a todos. Pues les agradezco, hermanitos, pues, sus palabras. Y pues ya saben, el camino tenemos que irlo labrando poco a poquito, pero en este caminar, en este labrar del camino, tenemos que ir paso a pasito, pero siempre acompañado de eso, ¿no? De esa parte de la de sin ambición de ganar y sin miedo de perder, ¿no? Porque muchos, podemos decir, es que siempre se están ambicionando.
Sí, posiblemente, pero también sin miedo de perder, porque pues no pierdo nada. ¿Ah? No pierdo nada porque tampoco es mío. Yo soy un medio para poder transmitir esa información, esa sabiduría, como la lagartijita, ¿no? Recibo la información, pues lo comparto, medio, ¿sí? Bueno, pues hermanitos, Maestro, se me yo les olvidaba, agradezco. maestro, se me olvidaba una pregunta. Anoche, luego que me acosté, maestro, yo tuve un sueño. Soñé que iba con mi hermano montado en un caballo, pero que en un bordito nos salieron como 5 o 6 guajolotes, pues. Pero uno de ellos se esponjaba así se esponjaba. Pero no sé por qué, maestro, me dio tanto miedo, pero un miedo que no se puede explicar, maestro. Y pasó ese sueño y al otro sueño que brinqué, maestro, como que iba en una bajada, iba con mi hermano, montados en el caballo, y cuando vi así una culebra, una serpiente blanca que nos cerraba el camino, entonces yo me bajé y agarré un palo seco ahí, como que la quería golpear, porque tenía en mente que solo que con un palo o una vara se mata una serpiente. Pero cuando como que me quería atacar, ahí desperté del susto, maestro. Maestro, ¿qué será eso, maestro? Sí, bueno, recuerden que el guajolotito es el ego. En este caso, pues representa de que algunas personas tienen muy elevado el ego y a veces usted les tiene miedo porque quizá hablarle de algo que usted sabe, de algo que usted les quiere compartir porque sabe que se pueden burlar de usted. Por eso ese es el miedo del otro guajolote, de la otra persona, ¿no? Porque a veces sí, igual yo he querido compartir este conocimiento con algunos hermanitos, pero los veo muy altaneros, los veo muy, digo mejor, llegará en su momento, ¿no? Para ellos. Ha pasado, inclusive dentro de la familia. A Le dio veces la el clave, mismo hermanito maestro. no entiende Maestro, eso. le dio la clave, maestro. Le dio la clave, maestro. Gracias, maestro. Sí, yo he querido compartir y en veces lo comparto con gente que estudiamos ciencias políticas aquí en Nueva York, y gente que pienso que puede estar despierta y cuando les empiezo a hablar de eso, hasta como con un gesto negativo, eso ya pasó. Entonces uno se siente mal porque uno piensa que porque están educados, están avanzados, nos van a entender y no es así, maestro. Están lejos, están a 1000 años de años luz, maestro. Sí, hermanito. Es todo, mi Realmente es maestro. eso. Cuídense Es, mucho. ok, mi maestro. Buenas noches a todos. Un abrazo para todos. Timoitasque, Mosla, Nogniva. Mañana nos vemos, hermanitos. Vamos a trabajar los otros 5 de los ejercicios. Osomatli, Malinali, Acat, Ocelo, Ticuaufi. Matimo Sehuica, Nogniva, Átimo Tlazocamati, se bien. hueca. No se Todos. ubica, Dios, Asuka Se Mati. ubican. Temoitasque Sehuica, Mosla. Nogniva. Muchas Timoitasque,